Metales y sus aleaciones. Un material revolucionario para la industria y sus sectores, cuya finalidad es proporcionarnos materiales con alta fidelidad de confianza para su diverso uso, tanto en nuestro día a día como herramientas indispensables para un proceso completo de producción. Un material único de alta confianza, sin embargo, aun siendo muy bueno, este material tiene diversos comportamientos de acuerdo al uso que se le esté aplicando. Desde cargas con tonelaje excesivo para su deformación, hasta impactos sumamente destructivos. En caso de los metales, la tenacidad, ductilidad y dureza de este determinará propiedades únicas para cada metal puro o alguna aleación donde se mejorará sus características. Con la finalidad de estudiar a los materiales metálicos, ingenieros y científicos desarrollaron pruebas o ensayos a dichos metales o aleaciones, a fin de que todo este conocimiento pueda ser útil para entender que un metal sometido a distintas fuerzas de deformación, de destrucción, penetración o derretimiento por un calor suministrado, cambiará dicho material, ya sea mecánicamente o químicamente. Pero, ¿cómo es que un material, un metal más específicamente, puede tener tres propiedades en uno solo o separado, para que se acople a nuestra necesidad o gusto? La tenacidad, dureza y ductilidad de un material es propiamente adecuada para esta explicación. Partiendo entonces, ¿qué es una prueba o ensayo esfuerzo de formación? La curva esfuerzo de formación se utiliza para estudiar el comportamiento y las características externas de los materiales. El gráfico se compone de un sistema de coordenadas cartesianas, en el cual se relaciona la carga recibida por el material con la deformación del mismo. Tiene dos regiones que indican dos comportamientos, lo que es elástico y plástico. El límite elástico es el punto que determina la carga elástica máxima que soporta el material. Si la fuerza realizada excede el punto del límite elástico, llegamos a la deformación plástica, que comprende este punto hasta este punto. ¿Por qué? Porque al recibir una fuerza mayor a la deformación, estas ya no serán proporcionales y se producirá una mayor deformación por unidad de fuerza. Por lo tanto, la región plástica se definirá como la zona en la cual al recibir cierto esfuerzo, esta deformación será permanente, es decir, que no regresará al estado inicial que tenía y se crearán dislocaciones por reacomodo de átomos. En esta área se pierde la proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, lo que genera una deformación permanente, esto hasta llegar al punto en donde el material cede o el fallo del material, este punto, y así hasta llegar a la fractura. Entonces, la curva esfuerzo de formación nos ayuda a comprender un cambio de acuerdo a un esfuerzo aplicado sobre un área. Pero, ¿qué propiedades adquiere de acuerdo al proceso de una deformación plástica o elástica? Para ello habrá que saber cuáles son esas propiedades. Bueno, yo les voy a hablar sobre las propiedades mecánicas de los materiales, en función de su resistencia a las deformaciones. Una de estas que tenemos es la dureza, que es la resistencia de un metal a la deformación plástica, por lo general una muesca. También se refiere a la rigidez, al templado, a la resistencia a la rayadura, abrasiones e incluso al corte. Esa es una de las propiedades del metal que le da la capacidad de resistir deformaciones permanentes, algún doblez, cambio en su forma, debido a la aplicación de una gran cantidad de fuerza o de una carga. Cuando mayor sea la dureza del material, mayor es su resistencia a la deformación. También tenemos lo que es la ductilidad, que es la capacidad de un material de sufrir deformaciones plásticas antes de fallar, es decir, antes de que se separe o se divida. Es una de las características más importantes que debemos de fijarnos nosotros como ingenieros. Debemos de considerarlos en el diseño de alguna pieza. La etapa en la que el material
dúctil, se estira y se alarga antes de romperse, se denomina como fase de fluencia. Una vez superada este punto, las deformaciones son irreversibles. También tenemos lo que es la tenacidad, que es la capacidad de un material para absorber energía antes de fracturarse. En otras palabras, es decir, que es la resistencia de un material a la fractura, bajo condiciones de carga o de impacto. Por lo general se debe al grado de cohesión entre las moléculas. Sin embargo, un material no solo se rige por sus propiedades mecánicas y el comportamiento de este mismo mediante fuerzas para deformarlo, sino que también existen enlaces poderosos que unen a las moléculas y dan pie a la formación de cristales para posteriormente formar sólidos. Bueno, esto a grandes rasgos. Dichos enlaces son usuarios de energías químicas de enlace donde las moléculas van a interactuar dependiendo de la distancia de unión de estas moléculas, como ya se dijo. Sin embargo, esto se va a ver a posteridad. Dentro de las propiedades que nos marca el diagrama de enlace químico, nos denota la energía de enlace, que es el punto de menor energía del diagrama, es decir, este punto. La distancia entre la línea de distancia internuclear hasta este punto nos va a denotar una energía, que es la energía de enlace químico, que se expresa en este punto. Dentro del diagrama, esta energía es la que necesitamos aplicar para que estas partículas que están interaccionando entre ellas se separen y rompan el enlace. Es decir, llegar a la fractura. En nuestro gráfico podemos observar los puntos de la deformación plástica por debajo de la curva, es decir, por debajo de esta curva, llegando así hasta el punto de energía potencial 0, en el cual llegará a la fractura del material. Es decir, mientras esta línea se acerque lo más a la distancia internuclear, este va a llegar al punto de energía potencial 0, en el cual la unión internuclear de estos átomos se verá afectada y llegará al punto de ruptura. En los diferentes diagramas de enlace químico vamos a notar que el punto de menor energía del diagrama, es decir, esta distancia, va a ir cambiando. Y de igual manera, esta curva va a ir cambiando y nos va a dar puntos de deformación plástica diferentes. Algo que caracteriza a los metales es la deformación plástica, ya que en los enlaces iónicos o covalentes esto no puede llegar a pasar, porque no podemos tener un deslizamiento de deslocaciones, algo que en los metales sí podemos tener.